Muy buenas tardes. Estamos en otra charla, ya la octava charla que tenemos de Germán, ¿cómo se hace para ingresar al grupo de WhatsApp? Ya aquí mismo les voy a enviar la invitación por este mismo tema. Esta es aproximadamente la octava charla que estamos realizando con muchísimos temas. Ustedes se han dado cuenta que la seguridad vial tiene tanto de alto como ancho. Son muchísimos temas, son cosas maravillosas para especializarnos, para profundizar, para investigar. Lo que nosotros buscamos es ser esa primera puerta para que logremos entender qué es lo que estamos hablando, relacionándonos, como para que podamos profundizar un poquito más. Tenemos la fortuna de contar con visitantes de otros lados, argentinos, mexicanos, españoles, y eso es realmente valiosísimo, ¿sí? Entonces voy a colocar en la transmisión en vivo, vamos a colocar ahí toda la información. Y eso es muy, muy, muy valioso. Antes de empezar, quiero aclarar dos dudas que me han venido surgiendo en el grupo y muchas veces no la preguntan. La primera es, no puedo bajar los documentos que se descargan en el grupo. Entonces, voy a compartir pantalla, voy a compartir toda mi pantalla. Por eso van a ver cosas locas. Esas son las cosas locas. Vamos a iniciar mi cámara. Muy bien. Entonces, el primer tema es, no puedo descargar los documentos. Aquí en nuestro grupo de seguridad vial vamos a encontrar donde dice archivos. Ahí en archivos están absolutamente todos los documentos que se han logrado, que hemos ido subiendo a lo largo de toda esta jornada. Si no los pueden descargar, muchas veces es porque acá tienen bloqueado descargar otros documentos. Entonces se les coloca en color rojo. Llegan, le hacen clic en el color rojo y ahí lo pueden mirar. Por ejemplo, acá cualquiera de ellos, llego, me paro sobre él y él empieza sin ningún problema a descargar. Mira, aquí ya lo pudimos ver y lo damos descargar. Si no les permite hacer eso, revisen aquí arribita si está en color rojo, que no hay algo que es una opción que no les permite pop-up. Entonces, eso es lo primero. Lo segundo, desde los celulares. Si están desde los celulares, también tienen que verificar que puedan descargar documentos, que tengan memoria en su celular y adicional a ello, que tienen que esperar un ratico, algunas veces no les aparece ahí ya se finalizó la descarga, no les aparece, pero podemos llegar y colocarlo en la parte, vamos a notificaciones, en el scroll que ustedes les aparecen y ahí lo pueden ver. Bueno, entonces, la charla de hoy, 29 de marzo, es qué sucede cuando violo una norma de tránsito, cuando transgredo. Antes de empezar en ese tema, quiero comentarles sobre la pirámide de la accidentalidad y la pirámide de la seguridad. Un señor Hayden nos decía que por cada accidente que se produce, hay 10 conflictos graves. ¿Qué es un conflicto grave? Que venía un vehículo, venía otro vehículo y estuvieron a punto de golpearse, a punto, pero alguno de los dos frenó, alguno de los dos giró el vehículo. Si es con un peatón, el peatón se detuvo, ¿sí? Esos se llaman conflictos graves, casi accidentes. En nuestro término, generalmente son los incidentes, no toca empezar a cambiar. Entonces, por un accidente hubo 10 casi accidentes. Quedamos ahí.
a punto de. Pero por ese accidente se presentaron 30 conflictos leves. ¿Y qué es un conflicto leve? Dijimos que quedamos a punto de accidentarnos. El conflicto leve quiere decir que los dos actores viales percibieron el peligro, percibieron que algo podía pasar, pero tuvieron tiempo para reaccionar. No de una vez, no quedaron así, sino antecitos y siguieron su marcha sin ningún problema. Y tenemos 600 conflictos potenciales. ¿Qué son los conflictos potenciales? Los conflictos potenciales es que si alguno de los dos no hubiera hecho algo con suficiente distancia, pues hubiera podido pasar un accidente o hubieran podido reaccionar a puertas de que pasase algún daño. Y nos decían que sobre eso hay 24.000 acontecimientos ininterrumpidos, donde las dos vamos al mismo tiempo. Hasta ahí, ¿vamos bien todos? ¿Vamos claros todos? Yo no les puedo ver el chat porque tengo la presentación. Bueno, chicos, entonces al final voy a empezar a leer absolutamente todo. Entonces vimos que hay 24.000 acontecimientos ininterrumpidos, pero tenemos un accidente. Muy bien, pero ¿qué pasa con ese accidente? Ese accidente nosotros sabemos que pueden ser solo daños, heridos o fallecidos. Y dentro de heridos en Bogotá tienen heridos valorados y heridos hospitalizados. Nosotros hemos visto que la seguridad vial la queremos llevar hacia el accidente laboral, hacia todo el tema del sistema de gestión y seguridad en el trabajo. Porque ellos han venido trabajando muy, muy juiciosos en todo este tema. Más o menos en la década de los 30, el señor Henrich llegaba y nos hablaba de que él se puso a observar los accidentes que veía en su empresa y se dio cuenta que ellos podían suceder por dos cosas, que era lo que veíamos el día viernes, o por actos inseguros o por circunstancias inseguras. Actos inseguros, ¿qué es? Que yo como empleado no hacía las cosas en el protocolo, sino que me salía y ahí empezaba a tener problemas. Este estudio lo cogió en la década de los 70 el señor Frank Birt, y empezó a crear toda una metodología donde se hace un análisis de la accidentalidad laboral a partir de estas dos premisas. Ya en el tema de la accidentalidad vial tenemos a William Haddon. O sea, Henrich también se llamaba William, Frank Birt y William Haddon. William Haddon era un médico epidemiólogo. Yo siendo bastante atrevida, podemos decir que es el padre de la investigación de accidentes de tránsito como la concebimos hoy en día, porque él desde la parte médica en traumatología veía que llegaban personas y personas y personas accidentadas y no pasaba nada, porque estos accidentes no se investigaban. Pero vamos a ver qué decía Henrich y Birt. Ellos llegaban y decían que por un accidente mortal, uno que se produjera, habían 10 accidentes serios, o sea, con hospitalización o incapacidad, habían 13 accidentes leves, sin pérdida de días, y habían 600 incidentes. Los 600 incidentes fueron los que vimos abajo en la matriz de Hayden. Si es así, lo tomamos para nuestro contexto de seguridad vial, podemos decir que por un accidente mortal, esta matriz se construyó gracias a la información del Observatorio Nacional de Seguridad Vial del 2018. Entonces, si vamos a mirar por hechos, por siniestros, ustedes saben que un accidente de tránsito, un siniestro, puede tener varios heridos y varios muertos y varias personas ilesas. Pero, según los datos, un accidente mortal tiene 36 accidentes con heridos, 68 accidentes de solo daños y N cantidad de desplazamientos seguros. Eso es por hecho. Pero si eso lo traducimos a víctimas, a personas,
por un fallecido mortal, hay 1.4 personas que fueron hospitalizadas. Si se dan cuenta que la severidad del accidente entre hospitalizado y fallecido es muy parejita, tenemos 35 heridos que han sido valorados, pero que no requirieron hospitalización, y 117 personas que quedaron ilesas al final de su accidente. Voy a volver a la presentación para ver si todos me están siguiendo. ¿Les parece bien? A ver, qué pena con ustedes. ¿Todos me siguen? Por favor, colocamos en comentarios si sí o si no. Si me siguen, estoy hablando sola. Perfecto, John. Muchísimas gracias por tu retroalimentación. Muchas gracias, Hayden. Porque como es que hoy estoy solita, entonces no sé si hoy estamos hablando todo exactamente lo mismo. Van a volver a colocar, a veces se va el audio, ok, voy a tratar de hablar más duro. Voy a compartir absolutamente toda la pantalla. Ok, entonces nuevamente van a ver el túnel, pero es mientras seguimos. Bueno, entonces aquí vamos todos muy bien. Vamos nuevamente a reproducir. Entonces, si nos damos cuenta, cuando una persona comete una violación a una norma de tránsito, esa norma de tránsito puede, qué pena con ustedes, vuelvo por acá, nuevamente para que vean la pantalla, ocultar. Ahí me van a ver en la partecita de abajo, porque yo con las manos también hablo. Una persona que infringió una norma de tránsito pudo haber causado un accidente, pero si no hacemos el estudio, tristemente esa unión de muchos accidentes, de incidentes, perdón, nos van a llevar a un fallecido mortal. Eso es muy importante, no solamente desde la persona, desde el factor humano, sino también desde vehículo o infraestructura. Una vía que tenemos muchísimos choques de solo daños o con heridos, tarde o temprano, más temprano que tarde, vamos a tener una víctima fatal. Por eso es necesario estudiar y revisar qué es lo que está sucediendo. Ahora vamos a ver qué son esas causas de los accidentes de tránsito. Hemos de diferenciar entre las causas y las responsabilidades. Como bien ustedes lo encontraron hace algún tiempo, nosotros vimos que hay una trilogía vial donde vamos todos trabajando al mismo tiempo y cada uno de ellos debe estar trabajando en orden para que el sistema funcione. Si alguno de ellos falla, ahí hay el accidente. Ustedes que son súper pilosos, para los que no son de Colombia, aquí nosotros manejamos algo que se llama el Informe Policial de Accidente de Tránsito. Y este documento lo que busca es reportar todas las circunstancias de tiempo, modo y lugar en las que sucedió este hecho. Para los colombianos, esta es una trivia que generalmente yo hago con mis policías. Es a nivel de hombre, en el IPAT, el campo 8.1, el 9, 10, 12 y 15 se refiere al factor humano. En vía, el campo 6 y 7, y en vehículo, los campos 8.2 a 8.9. Si ustedes se acuerdan, cuando estábamos mirando planes estratégicos de seguridad vial, aquí en el centro era la gestión. Cuando estamos hablando del tránsito, ¿sí? En el centro se habla de la velocidad. ¿Por qué velocidad? Porque depende de la velocidad en que yo esté transitando, pues tengo diferentes tiempos de reaccionar, tengo diferente, y las secuelas o las lesiones, inclusive los daños a los vehículos, son diferentes y pueden ser más graves. Por eso en Bogotá le hemos bajado a la velocidad. Pero ya en el IPAT o en el
la atención del accidente de tránsito, aquí en el centro estamos hablando de las condiciones de tiempo, modo y lugar. Estas condiciones que se entiendan como cuándo sucedió el hecho, en dónde sucedió el hecho, cuáles eran las características climatológicas cuando sucedió el hecho. ¿Sí? Y ahí empezamos a hablar de cada uno de ellos. ¿Cuál es el primero? El factor humano. Esto es la importancia de la investigación. Desafortunadamente en nuestro país siempre todo es factor humano. ¿No se han dado cuenta? ¿Quién fue? Ah, no, es que el conductor se quedó dormido. No, es que no supo reaccionar. No, es que se pasó el par. Un momentico, analicemos detrás de cada ellos. Yo siempre cuando doy mis charlas, cuando digo, el eslabón más débil es la persona. Y si bien el individuo tiene responsabilidades, no es el único en este tema. ¿Por qué no vio el pare? El pare era visible, estaba bien ubicado, tenía las especificaciones apropiadas, ¿sí? ¿Por qué se durmió? ¿Cuántas horas llevaba trabajando? Viene el tema de la gestión. Y hay una cantidad de muy importantes. Ahora nos vamos a devolver a nuestro Código Nacional de Tránsito Terrestre. Nuestro código tiene nombre y apellido, ¿sí? ¿Qué día alguien me hacía una anotación? Son modos de transporte. Muy bien. Pero nuestro código es de tránsito y de qué? Tránsito aéreo, tránsito fluvial, tránsito marítimo, no, tránsito terrestre. En el artículo 1, muy bien nos habla de unos actores viales. Pero ¿cuál es el primer actor que nos habla? Peatones, los usuarios de los vehículos y los usuarios de las vías. ¿Y quién es usuario? Pues todo aquel que la use, que se mueva en ella. Los pasajeros, los conductores, los motociclistas, los ciclistas, los agentes de tránsito. ¿Sí? Por eso, en el IPAT también hay un campo, factor humano, el agente de tránsito, que es el que lo está contemplando. Aquí nos está diciendo Sergio que para todos siempre hay excusas. Sí, señor. Pero pues tenemos que analizar las cosas. Ese es el trabajo de ustedes, mis queridos especialistas en seguridad vial. Nosotros debemos tener la capacidad de verlo todo y sin sesgos. A mí me encanta, me fascina esta frase. Voy a acomodar aquí el celular a ver si no se alcanza a ver muy bien, pero vamos a dejar quietico y ustedes me escuchan. ¿Ustedes saben quién fue Carl Benz? Yo creo que con el nombre Benz, algo chévere. Mercedes-Benz. Sí, señores, es el fundador de Mercedes-Benz. Él en 1901 decía que el mercado masivo de los automóviles se vería limitado porque no iba a existir más de 1 millón de personas en todo el mundo capaz de ser entrenado como chofer. Eso lo dijo en 1901, él en 1885 hizo la primera patente de un automóvil funcional. Entonces, él veía que era supremamente complejo operar, mover, conducir. Y por eso iban a haber muy pocas personas que podían realizar esta actividad. Hoy en día nos damos cuenta que tenía y no tenía razón. Tenía razón porque hay muchas personas que conducen los vehículos, pero ¿cómo lo hacen? Y no tenía razón porque no sé de cuántos, de cada 10 personas, yo pienso que mínimo 5 conducen un vehículo. Yo tengo licencia, pero no me atrevo a sacar el carro. Y eso que hice el curso, hice todo, porque entiendo que ser entrenado para chofer es supremamente complejo. Y ahí es cuando nosotros empezamos a hablar del hombre. Y generalmente cuando hablamos del hombre solamente lo entendemos con el trabajo que tiene, que si tiene la pericia, la experticia y si tiene el conocimiento. Resulta que una persona tiene una sensación cuando se acomoda ante el volante. Eso te genera algo, te genera una emoción. A algunas personas les genera placer, a otras personas les genera estrés, a otras personas les genera enojo. Y a un
con estas emociones, también tenemos un constructo a nivel social de lo que es el conducir. Aquí los vehículos son supremamente costosos. Entonces, quien tiene un vehículo y quien conduce tiene un estatus social mayor que las demás personas, cosa que no sucede en Estados Unidos o en Inglaterra, donde los vehículos son supremamente económicos y cualquier persona puede acceder a ellos. Entonces, el constructo social es que es un medio de transporte, no es un estatus. A nivel cultural, a nivel ético-moral, cuando muchas veces hablamos de nuestra doble moral o de la malicia indígena o del vivo, es cómo afrontamos las normas de tránsito a nivel espiritual, a nivel físico, porque a nivel físico hay personas que tienen limitaciones auditivas, hay personas que tienen otro tipo de limitaciones, pero los vehículos han de estar adaptados para ese tipo de hechos. A nivel químico, ¿qué sustancias tienes? Cuando yo me tomo un vaso de agua, algo le está sucediendo a mi organismo interiormente, algo se está transformando, ¿sí? O a nivel biológico, nivel psicológico. Otro día vamos a tener una charla solamente de este tema. A mí me encanta hablar y entender al conductor desde el desarrollo de los cerebros que habla la neurociencia. En la neurociencia nos dice que está muy asociado con la teoría de la evolución, que nosotros son los instintos. Huye, corre, hasta el muerto, ¿sí? O sea agresivo, sea pasivo. Y ahí es donde los conductores muchas veces con ustedes. Vamos a colocar en silencio por acá a las personas que nos han llegado. Vamos a colocar en segundo, en silencio. Y voy a... Yo no sé. Vamos a ver qué pasó, que todavía escucho por ahí unos micrófonos. Por favor, los micrófonos en silencio. Por ahí tenemos un micrófono que está sonando y no he logrado apagarlo. Alguien que quiere ir al supermercado. Muchas gracias. ¿Sí? Bueno, entonces, cuando estamos inmersos en un conflicto grave, que hace un rato vimos que era, o en un accidente, ya a puntas de, cuando dijimos hace la clase pasada, que es como se llamaba, esa era la escena de reacciones múltiples, ¿sí se acuerdan? Entonces, ahí es donde empiezan a actuar. Hay algunas personas que sencillamente se paralizan, ¿lo han visto? Hay otras que aceleran. Y el último, nuestro cerebro, es el neocórtex o cortical, que este es el encargado de los conocimientos. Este es el encargado del hablar. Este es el encargado de ser consciente de las operaciones que yo hago. ¿Sí? Y el segundo y el tercer, o sea, el cerebro reptiliano y el límbico, nuestras decisiones son tomadas cerca del 85% del tiempo. Mientras que este, que es la razón, solamente el 15%. Esa es la importancia de que logremos entender cómo lo vamos a trabajar y cambiar las emociones. Por eso se habla de calmar el tránsito. Por eso se habla de violencia vial. Eso no es desde la razón, es desde la emoción. Y ahí es donde tenemos que reducir un poco todos los hechos. Afecta la conducción, atención y procesamiento de la información. Yo veo una señal, entiendo la señal y actúo de acuerdo a la información que yo entiendo de la señal. O para mí la señal se volvió paisaje.
la emoción, que ya lo hemos visto, la percepción y la sensación. Esa percepción y sensación está muy asociada con percepción al riesgo. Aquí en Colombia y casi en todo el mundo, ustedes saben, la mayor cantidad de víctimas fatales son hombres entre 15 y 29 años. Ya se subió a 15 y 30 años de acuerdo al estudio que salió de la OMS hace 2 años. ¿Por qué? Unos dirán, es que son la mayor cantidad de actores viales. Es más enfocado a que se creen invulnerables. O es cuando la persona está borracha y llega y dice, es que yo así manejo mejor. ¿Sí? Entonces, nos creemos Loki, si no se han visto Avengers, que puede venir el señor Hulk y cogerlo de lado a lado y no nos va a pasar nada. Y no comprendemos que el ir en motocicleta sin casco o en algo tan sencillo, sin el visor en su lugar, nos genera un riesgo. Y siempre, como hace un ratico lo escuché, siempre tenemos excusas. De eso también hay toda una teoría, podemos hablar de percepción y sensación y percepción a riesgo. Esta me encanta, la reacción ante la norma. A nosotros como colombianos somos muy santanderistas. Nos encanta conocer la norma. ¿Cuál es la ley? ¿Cuál es el artículo? Y siempre respondemos desde la norma, más no desde la razón. Las normas están hechas como un contrato social para que todo funcione bien. Entonces, han sido generadas desde una necesidad. Entonces, a nosotros nos gusta conocer la norma para entenderla y para aplicarla o para evadirla. Y eso pasa en las vías. Sí, ese es el pare, pero igual no me importa, yo no detengo el vehículo. O sea, es que yo voy en la vía y es mi vehículo. Y cómo estamos reaccionando ante ello. Algo que es muy importante es el estrés. ¿Cómo estamos controlando el estrés? Una persona que se enoja en su vehículo, pues vamos a tener problemas más adelante. Y una persona estresada que va por mal de tiempo, entonces cuando el semáforo está de rojo, en su fase rojo, amarilla, verde, no en amarillo cuando ya está adelantando, o si es al revés, verde, amarillo, rojo, ve el amarillo y acelera más rápido, no es bajarle la velocidad que no alcanza, sino acelérale. Y empezamos a tener todo ese tema de cómo conducimos agresivamente y muchas veces es debido al estrés, otra vez si es propio de la persona. ¿Cómo afrontamos el conflicto? Mi esposo es británico y él es muy vikingo, o sea, ustedes que ven las series es así. Y cuando él está en la vía, él dice, yo llevo la vía, yo estoy siguiendo las normas de tránsito, porque como buen británico es muy estricto en seguir las normas de tránsito. Y viene otra persona, como somos todos nosotros, y le cierran, no usan las direccionales y él se enoja. Y ahí empiezan a cambiar sus conductas en el manejo. Y ha sido algo que hemos venido trabajando bastante con tiempo. Es qué hacemos cuando en la vía los otros actores viales no actúan bien. Este no es un conflicto directo, es cuando nos dicen groserías, cuando nos pitan, cuando nos hacen señas. Se les ignora, se les pasa de largo o nos empezamos a competir entre uno y otro. Un caso de un accidente que me parecía irrisorio y me preguntan cuántos accidentes son. En una estación de servicios venían 2 vehículos, un vehículo, una buseta, cerró al otro señor y el otro señor, pues el señor de la buseta no se dio cuenta y el otro señor se enojó, no, perdón, ahí hubo un choque. Ok, seguros, bla, bla, bla. El señor de la buseta arrancó y el señor del carro se le hizo al frente y se le tiró al carro. Entonces lo atropelló. Porque es que yo tengo la razón, no afronto bien el conflicto, no lo soluciono, sino entro de una vez a atacar. Y ahí de un accidente, después terminaron 2, que afortunadamente no le pasó nada al señor, pero pudo haber sido peor. Y el tema de las actitudes. Entonces, cuando ustedes conducen o cuando ustedes analizan un accidente de tránsito o cuando ustedes están en la vía, en cualquier rol,
no es solamente que hayan estado en una buena escuela, que conozcan las normas de tránsito, ¿sí? Y que las apliquen y que sean súper expertos con 30 años de experticia en la conducción. No. Hay una cantidad de elementos que influyen en este tema de la conducción. También influye mucho la personalidad. Esto fue tratado de un estudio de accidentalidad hecho por la policía. ¿Sí? Entonces, ellos hablaban de 3 tipos de errores. Hablaban de los errores de entrada, de los errores en el proceso y de los errores de salida. ¿Qué errores de entrada? La atención y la percepción. Yo estoy atento a lo que estoy haciendo o estoy pensando en otras cosas. ¿Sí? Cuando hablábamos que día de percepción posible y percepción real. Son diferentes tiempos y entre menos esté yo atenta, menos voy a percibir los riesgos. Entonces, el tiempo entre la percepción, la reacción y el conflicto, pues se va a reducir. Errores de mediación, ¿sí? Entonces, ¿cómo yo estoy interpretando la información? Aunque errores de salida es en el tema de la toma de decisiones y lo que sucede en el interior de nuestro vehículo. En el vehículo hablamos, ¿cuántas veces aparece vehículo o vehículos en nuestro Código Nacional de Tránsito Terrestre? Aquí en Colombia aparece 525 veces. Se definen 26 tipos de vehículos. La palabra automóvil aparece 20 veces en nuestro código. La tipología de vehículos de carga está definido en nuestra norma técnica colombiana 4788, que fue llevada a ley o a norma de acuerdo en la resolución 41.000 del 2004. El título 2, que habla del Código de Tránsito de nuestro CNT, dice que hay del capítulo 3 al capítulo 8, brinda todos los requerimientos para los vehículos. Pero lo más interesante es que hay más de 700 normas técnicas de ISO estandarizadas a nivel que hablan de los vehículos de carretera, sus sistemas, hablan de los airbags, hablan de los frenos, hablan de las luces, o sea, todo está estandarizado. Es que conozcamos cuáles son. Y como habíamos visto en la sesión anterior, tenemos la NTC 4189 que nos habla de la terminología para las colisiones en vehículos de carretera. Aquí tenemos el vehículo como tal. En nivel general, los vehículos tienen 3 sistemas: la seguridad activa, la seguridad pasiva y la seguridad pasiva. Son 3. La seguridad activa son todos los elementos, sistemas, conjuntos de vehículos que le confieren un correcto comportamiento en marcha. Son todos. Que el motor, que las llantas. Todo eso hace parte de la seguridad activa. Y están diseñados para que todos trabajen muy bien entre sí, que si llega a suceder un accidente, puedan ayudar a que los daños no sean mayores. Es excelente este. Está la seguridad pasiva, que ustedes ya lo conocen, que son todos los elementos, conjuntos y sistemas que hacen parte del vehículo y que ayudan a minimizar las consecuencias cuando sucedió el hecho. Ustedes preguntarán, profe, ¿eso está mal escrito? Sí, está mal escrito, pero es para que no nos aburramos, para que nos distraigamos con otras cosas y ustedes lo pueden leer. Y así también estamos activando otras partes del cerebro. Y la seguridad terciaria, ¿qué es? Es la que está encargada de minimizar las consecuencias negativas de un accidente después de que haya sucedido. Si ustedes se acuerdan o han escuchado de Haddon, Haddon nos habla de antes, durante y después del accidente. Entonces tenemos seguridad activa antes, seguridad pasiva durante el accidente y seguridad terciaria después del accidente. En esta seguridad terciaria, ¿de qué sirve? Muchos vehículos, ustedes se han dado cuenta, aquí nos llega la basura de todo el mundo. Entonces, estos vehículos se incendiaban inmediatamente. Ya hemos corregido muchísimo, la verdad, el Ministerio y la agencia han hecho una tarea para
subir un poquito los niveles de los vehículos que nos llegan. Publicidad política no pagada. El próximo viernes vamos a tener al secretario de Latin Car con nosotros hablándonos de este tema precisamente. Entonces, en esta seguridad terciaria es los cinturones de seguridad que puedan salir, se puedan desenganchar sin hacerle daño a la persona. Dentro de ellos también es que cuando haya un choque no se incendie automáticamente, así inmediatamente. O como le pasó hace poco a mi cuñada en Cúcuta, que iba con su moto y la moto se incendió. Empezó a incendiarse sin nada, ella tiró la moto y saltó de ella y afortunadamente no fue a mayores. Pero eso hace parte de la seguridad terciaria, que cuando se choquen no se incendia automáticamente, entonces se cierra el sistema de inyección, se cierra el sistema de gasolina, etc. Y las vías que ya antes tuvimos una charla solo de vías, ¿se acuerdan? Entonces ahora vamos a hablar de esos factores causantes de los accidentes de tránsito. Como les decía, hecho escuela que cerca del 70 al 95% es culpa de las personas. Que la vía y el entorno tienen un 10 al 35% y factor vehículo de un 4 al 18%. Pero ahí viene algo muy interesante. El accidente de tránsito es multifactor, no es solamente culpa de la pobre conductor, del pobre peatón, no. Hay todo un sistema alrededor que lo cambia, que influye en ello. La policía cuando levanta accidentes de tránsito de motociclistas muchas veces lo determinan como autolesiones, cuando él solito se cayó en la vía, pero es que una persona no se cae solita en la vía. Generalmente tenemos que mirar entonces la superficie rodadura, la demarcación, el material de la demarcación, tenemos que empezar a mirar, hay huecos, el estado de la vía, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí? Y la otra también es la moto como tal, el vehículo como tal, qué es lo que está influyendo. En estos momentos que se ha acogido como buena práctica todo el tema de visión cero de Suecia, se ve al usuario de la vía como una víctima del sistema, lo cual en muchos casos es cierto, pero en otros tenemos que empezar a entender y a determinar las respectivas responsabilidades. ¿Por qué? Porque generalmente si hay un accidente de tránsito, si sea involuntario, implica que hubo la contravención o la violación a alguna norma. No siempre, para la aclaración, pero generalmente así es. Entonces, el hecho de que sea involuntario no quiere decir que no tenga responsabilidades al respecto. ¿Sí? Por eso en las hipótesis de los accidentes de tránsito los hay del conductor, del peatón, de la vía y del vehículo. ¿Sí? Entonces, hay ese tipo de hipótesis y dependen también hay del acompañante, del pasajero, etc. Pero es importante que entendamos que el que sea involuntario no exime de responsabilidades. Por eso cuando hay accidentes de tránsito con heridos y muertos, parte del trabajo de nuestra autoridad es recabar la información, investigar, brindarle las evidencias, los MPIF, al juez para que pueda determinar si el caso era culposo o doloso, o sea, si se hizo con la intención o no. Y ahí entramos con el ¿qué pasa si violo una norma de tránsito? Entonces, vamos a empezar a entender qué es el proceso sancionatorio. Es el conjunto de un procedimiento administrativo. O sea, tenemos que empezar a diferenciar entre lo civil y lo penal. Esto va más hacia lo civil, que ha sido reglado, ¿sí? ¿Y qué es lo que se hace? Se investiga, pero ¿qué se investiga? El incumplimiento de una norma. Para nuestro caso, el incumplimiento de una norma ¿de qué? De tránsito, ¿sí? Entonces, la autoridad
la persona encargada de llevar ese proceso, de juzgar, lo que termina es o en una absolución o en la imposición de una sanción. ¿Sí? Y ahí hablamos de que es una contravención. Nosotros hablamos de proceso contravencional por infracciones de tránsito y ya vimos que ese proceso contravencional es un proceso sancionatorio. Entonces, la infracción es la vulneración de una norma. Simple. Y esa violación de una determinada norma que tiene un carácter menor y por lo tanto no se califica como delito. Cuando nosotros hablamos de daños a personas, lesiones u homicidio. Daños a personas, daños a cosas es lo que entra aquí, que no se califica como un delito, pero ya son delitos cuando son lesiones y homicidio. ¿Y ahora qué es la infracción? Es una transgresión en cumplimiento de una norma legal, moral o una convención, como les decía. Nuestro código es ese contrato social que hemos hecho para poder vivir en las vías y que todos lleguemos con bien a nuestras casas, a nuestros trabajos, a nuestros estudios. Entonces, una infracción administrativa. Cada país tiene sus normas y en cada norma es por medio de una ley. En nuestro caso, como ustedes bien lo saben, es la ley 769 de 2002, que posteriormente ha sido modificada por otras leyes, por la ley 383, por la 1503, etcétera. ¿Sí? Pero hablamos, nuestro Código Nacional de Tránsito tiene 4 títulos y cada título tiene sus capítulos. El título 1 nos habla de las generalidades, eso es casi para todas las normas. El título 2 nos está hablando del régimen nacional de tránsito. Pero ya el título 3 nos habla de las normas de comportamiento. Y esas normas de comportamiento son como de nuestras buenas prácticas, que es lo que debemos hacer en las vías. Y las infracciones de tránsito están relacionadas con estas normas de comportamiento. Generalmente es una infracción, es porque tú no aplicaste o no cumpliste o porque violaste una de estas normas o de este contrato social que hemos hecho. ¿Cuántos capítulos hay? Hay 13 capítulos, reglas generales y educación en el tránsito. La primera regla, todas las personas deben movilizarse sin poner en riesgo a las demás personas y a sí misma. Esa es la primera, es portarnos bien. ¿Qué día en el grupo discutíamos? Si una persona no tiene la revisión técnico-mecánica, estoy incumpliendo la primera regla, porque no estoy garantizando que mi vehículo esté en óptimas condiciones para transitar por las vías colombianas. Y eso es lo que debemos entender. Estamos colocando en riesgo nuestra vida y la de los demás. Tenemos el capítulo 2, comportamiento de peatones, conducciones de vehículos, para el transporte público, ciclistas y motociclistas, y bla, 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 bla. Tenemos también todo el tema de trabajos eventuales en vía pública, que es lo que conocemos como obra, ¿vale? Pero todo este proceso sancionatorio debe tener unas características generales y son unas garantías, porque no es que venga la persona, tú infringiste la norma y todo está en contra tuyo, no. El ciudadano tiene derecho a un debido proceso, a que sea legal y que sea publicidad. Este tema de la publicidad es cuando hablamos de la notificación. ¿Notificación de qué? Notificación que, que estoy para ser investigado en la infracción de una norma y es la que hablamos de las órdenes de comparendo. Esas son las notificaciones. ¿Y bajo qué principios? Celeridad, eficiencia, eficacia y simplicidad. En el principio de celeridad es donde cabe el tema de caducidad y prescripción de las infracciones de tránsito. Más adelante lo vamos a ver. Pero ¿esto qué requiere? Personal calificado y de capacidad institucional para agotar todas las etapas del proceso de notificación, la audiencia pública, los cursos para cuando hagan los descuentos, el recaudo, que pueden hacerlo ya a nivel nacional, y el registro en los diferentes sistemas. Aquí vamos a hablar del tema de las autoridades de tránsito encargadas
de hacer cumplir las normas. La policía es nuestro amigo. Si ustedes se acuerdan, la policía o los agentes de tránsito. Juan Carlos, si nos estás viendo, muchas gracias. Haces una excelente labor. ¿Sí? Porque en el modelo de las 3 Es tenemos Engineer, Education y Enforcement. Porque las personas, si ustedes me dirán, las personas por sí solitas se comportan bien. ¿Sí? Después me cuentan, no es de que voy a leer. Entonces, las autoridades de tránsito tienen 3 niveles: regulatorio, supervisión y operativo. El regulatorio son los encargados de hacernos las leyes, ¿sí? De darnos las normas de convivencia. Son los encargados de decirles qué es lo que debemos hacer, cómo lo debemos hacer. Las autoridades de supervisión son las encargadas de verificar que eso realmente se debe. El organismo de tránsito, y la superintendencia, que es la que me vigila todo mi sistema. Pero hay alguien que está en la que nosotros, esos son autoridades de control operativo. Todo lo que salió el año pasado, entonces se va a reducir la DITRA para tener más de seguridad, entonces ya los civiles vamos a tener muchos más azules y cada municipio tiene que contratar sus agentes de tránsito, los cuales tienen que ser técnicos y con cursos en investigación de accidentes de tránsito, ¿sí? Tenemos unos agentes de tránsito y transporte, si se dan cuenta la diferencia entre los dos, la Dirección de Tránsito y Transporte, de la DITRA, la policía, que ellos también, cuando tenemos accidentes de tránsito con heridos y muertos, tienen la capacidad de policía judicial, y los agentes de tránsito y transporte, que son los que conocemos como azules, y las fuerzas militares en casos excepcionales. Vamos a mirar un poquito por acá. Rosiris, sí señor, no se alcanza a ver toda la imagen. Te invito en el primer link, ahí está, para que puedas acceder a la presentación y a todo y lo puedas ver muchísimo mejor. ¿Sí? Entonces te invito a que lo puedas, igual Carlos Suárez, dices que cómo se puede ingresar al curso en el primer link, ahí tú encuentras, en el primer link que lo escribió Nidia Ochoa, o sea, yo, ahí encuentras para que puedas ingresar. ¿Sí? Así que vamos a continuar. Entonces, ¿cuáles son las etapas del proceso sancionatorio de tránsito? La primera etapa es la detección de infracción y la expedición de la orden de comparendo. ¿Sí? Un agente de tránsito percibió que tú estabas cometiendo una infracción de tránsito. No respetaste el pare, no respetaste el semáforo en rojo, vas en contravía, ¿sí? Pero también está la detección electrónica. Ustedes ahorita me van a decir, bueno, pero la detección electrónica entonces no es legal, no es constitucional, porque no puedes ver que no está conduciendo. Yo los miro a los ojos, yo como una amante de la seguridad vial, nosotros tenemos carro y no lo prestamos, ¿sí? Hay otros que es por el tema del servicio público, pero cuando es el servicio público, pues tienen ustedes su planilla. Pero es que cuando yo compré un vehículo, yo asumí una responsabilidad al comprar el vehículo. Y yo soy responsable de lo que se haga con ese vehículo. Así como las personas que tienen un arma tienen que tener un salvoconducto. Pero si se comete un delito con esa arma, ellos son responsables de lo que se cometió con esa arma. Y ahí viene el tema de las cámaras salvavidas, ¿sí? Porque tienen que ser para disuadir a las personas de que nos comportemos bien, que obviamente deben estar debidamente informando a las personas que hay una cámara para que reduzcan la velocidad, y no tienen que ser solamente con temas recaudatorios, y por eso se ha reglamentado muy bien ese tema. Pero la autoridad, las cámaras, todos esos mecanismos que se usen para controlar las ansias de libertad que a veces tenemos son apropiados. Es mi percepción. ¿Sí? 2.
presentación del inculpado para solicitar audiencia o decisión de cancelar el valor de la multa. Este primer paso de detección de la infracción. ¿Sí? Aquí nos están escribiendo algo. ¿Para cuándo es el proyecto? Salió desde el año pasado. Yo creo que con este tema el coronavirus ha complicado un poquito, pero si todo va bien, yo pensaría que a final del segundo semestre, el próximo año ya lo podemos tener. Entonces, todo inicia con la detección. Cuando detectamos, digamos, a ver un flujograma que lo presenta. Entonces, el presunto infractor o implicado, si yo sé que no soy infractor, que no violo la norma de tránsito, más que todo con los malos parqueos, pues voy y pido audiencia. Si acepto que soy infractor, pues voy y pago. Cuando voy a presentación al inculpado para audiencia, se hace una práctica de pruebas y alegatos en audiencia pública. Más adelante lo vamos a ver, pero la orden de comparendo no es la sanción, no es la multa, ¿sí? Eso es solamente una invitación cordial, con cariño y con amor, para que vayas a un organismo de tránsito, para que vayas ante la autoridad competente y presentes tus pruebas y te absorba o te sancione, ¿sí? Si tú no te presentas a audiencia, de todas maneras, la audiencia se lleva a cabo, ¿sí? Y ahí, como no te presentaste, se asume que estás aceptando la responsabilidad y sacan una resolución. Y esa resolución es el documento sancionatorio. Y ahí es donde estamos hablando de la audiencia de fallo. ¿Eso en qué nos estamos basando? ¿Sí? En la sentencia T1606 de la Corte Constitucional. De ahí se sacó este proceso. Voy a cambiar de este tema, porque no se alcanza a ver muy bien, al que está en Word directamente. Bueno, entonces vamos a cambiar al documento de Word. Lo vamos a hacer más grandecito para que ustedes lo puedan ver mejor. Voy a ir nuevamente a la sala para ver qué está pasando por aquí, si estoy solita. Bueno, vamos a empezar a responder por acá algunas preguntas, ¿sí? Vamos a empezar desde arriba. Buenas tardes. Hola, ingeniera, ¿cómo estás? Que apaguen los micrófonos. Creo que ya apagamos todos. Ya como escribimos por acá. John López, morbilidad. La morbilidad es cuando las personas están enfermas, cuando son enfermas. No sé si a eso te estás refiriendo. Y reincidencia de hechos y severidad de los siniestros. John López nos dice que hay un hueco en la vía y el conductor no se dio cuenta de él y tiene la responsabilidad el conductor por la velocidad de reacción. Hay, son de dos, o sea, la vía como tal y él también porque, pues si no conoces la vía o si la conoces y está lloviendo, pues tenemos que ser más precavidos, pero también la vía tiene su responsabilidad. Se cortó el audio, Marcos, ¿ya me escuchas mejor o no? Elkin, ¿no escuchas nada? Juan Carlos Vargas, ante la gravedad de una infracción, un policía de carreteras puede realizar el comparendo en el perímetro urbano. Por el tema de responsabilidades y asignaciones que yo estoy acá, de jurisdicciones, en teoría, no. ¿Sí? Pero algunas veces ellos dicen, yo estoy en misión o estoy en mis funciones, y ahí es donde tú lo haces. Hay algo muy claro, por ejemplo, en Bogotá no se presenta mucho, porque es la misma DITRA, pero ellos son bastante celosos en el tema, pero cuando son azules, cambian, porque después dicen usted, porque está haciendo comparendos donde no es. Jimmy pregunta que quiénes son los corregidores y quiénes son los inspectores. Dentro de la división administrativa de Colombia hay corregimientos, que son como las veredas, pero tienen más que todo para los indígenas y tienen algún tema de comportamiento especial y de normativa especial. Los inspectores, cuando está un organismo de tránsito, está el secretario, él muchas veces tiene otras personas a cargo, ellos se les llaman inspectores, ¿sí?
Las fotomultas fueron ahí nuevamente, Gibi, estamos en la ley. ¿Tú qué eres? ¿Tú quieres salvar vidas o salvar el bolsillo de las personas? ¿Sí? Es mi posición, supremamente personal, supremamente personal. Yo soy responsable. Nosotros hemos tomado la conducción como un derecho, y no es un derecho, es un privilegio, ¿sí? Y si no lo logramos entender así, es donde vienen, a mí no me pueden hacer nada, y ese tema tengo que empezarlo a revisar y a evaluar muy bien. Yo sinceramente estoy a favor de las cámaras bien identificadas, ¿sí? Que sean con fines disuasorios de prevención, más que cualquier otra cosa. Ahora, si todas las fotomultas se caen, un organismo de tránsito no te va a hacer las cosas si tú no lo solicitas, ¿sí? Entonces ahí ellos por sí solitos no van a decir, a todas las fotomultas les voy a caer, no, porque hay algunos temas, alguna vez en el grupo también alguien dijo, si yo tengo la tarjeta de propiedad de mi vehículo, y todos le saltamos a la yugular, que no se dice esta tarjeta de propiedad, que se dice licencia de tránsito, que así dice la ley. Yo los invito a que vayan más allá de la ley. Resulta que una licencia de tránsito es un documento que le está dando el permiso a ese vehículo, el aval a ese vehículo para que transite las vías colombianas. Esa es la finalidad de una licencia de tránsito. ¿Sí? Te estamos dando, no, a mí no me interesa que si tú eres el dueño, no eres el dueño del vehículo, no. Interesa que ese vehículo esté avalado, homologado y en óptimas condiciones para que pueda transitar. Cuando tú adquieres un vehículo que ha sido avalado, tú eres responsable de las actuaciones de ese documento. Ahí es donde viene, o quieres la ley o quieres salvar vidas. Las leyes es lo mínimo que tú puedes hacer, que la Corte Constitucional lo dijo, sí, ok, más adelante lo van a plantear, porque ese tema de las cámaras no es un tema colombiano, ¿sí? No, es un tema mundial. Yo en Argentina tuve una orden de comparendo en unas vacaciones que estuvimos porque yo no vi un semáforo, no lo vi, pero igual tuve que responsabilizarme y pagar, y fue un vehículo alquilado. Entonces, ahí no fue el vehículo que es que yo me lavo las manos y no quiero hacerlo y no quiero pagarlo. No, yo asumí una responsabilidad cuando cogí un vehículo y la empresa que me lo alquiló fue clara decir, usted es responsable por ese vehículo. También en Inglaterra tuvimos 2 infracciones de tránsito por mal parqueo, por tiempos excedidos, y el vehículo no era nuestro. ¿Sí ves? Entonces, pero tú lo haces. En una de las 2 infracciones sí nos excedimos el tiempo permitido, nos tocó pagarlo. En el otro, si habíamos pagado, sencillamente tú envías el ticket al correo electrónico a una plataforma que ellos tienen y ya fuimos exentos. Aquí Germán nos dice que es típico reclamar los derechos y muy poco cumple las obligaciones, así como no asumir responsabilidades, tal cual. Siempre para eso nos gusta conocer la ley, para ver cómo podemos hacerle que sea flexible para nosotros. Esa siempre es mi invitación a ustedes que trabajan en el tema de seguridad vial. Las leyes es lo mínimo. Nosotros vinimos a salvar vidas más que cualquier cosa. Si estamos asumiendo este tema del confinamiento, en el cual están vulnerando nuestros derechos, de circulación, libertad, estamos confinados y lo estamos aceptando a pesar que se nos están violando nuestros derechos básicos, ¿sí? ¿Por qué no algo como, oye, ser responsable de lo que pasa en tu vehículo? ¿Por qué no lo aceptamos? ¿Por qué siempre nos vamos, qué dice la ley sin entender qué es lo que nos está diciendo la ley? Ahora vamos, el que prevencionistas, muy bien, por prevención. Y en accidentalidad es igual, prevención. Tú debes saber quién tiene tu vehículo. Aquí me dice Juan Carlos, el año pasado en Cúcuta cometió la infracción del pico y placa. El agente de policía llamó a la autoridad de tránsito. Claro que sí, la gente llamó a la autoridad. Claro que sí, tú muchas veces uno puede hablar con ellos. La verdad, yo soy una defensora número 1 de la policía.
Sin ellos, nuestra pirámide sería una locura. Sí, cuando no somos responsables. Otro caso que le sucedió a mi esposo, un accidente de tránsito aquí cerquita donde vivíamos, él iba en una glorieta, él iba a salir de la glorieta, entró otro vehículo a chocarlo. Entró otro vehículo, ¿sí? ¿Quién tiene la apelación en ese caso? Pues quien está en la glorieta, ¿sí o no? Y el señor se enojó, no asumía su responsabilidad, no conoce las normas de tránsito. Y como aquí en nuestro país hace curso, el que choca paga, y mi esposo le chocó por detrás porque él se metió en la glorieta, ¿sí? No se dio el paso, se llamó a la gente de tránsito, él no asumió su responsabilidad. Mientras llegaba la gente de tránsito, chocaron a mi esposo por detrás, tuvo 2 accidentes de tránsito. El señor de atrás le pagó, le dijo, ya tome, fue mi culpa porque no conduje con tranquilidad, lo siento mucho. Y el otro señor le estaba pidiendo plata a mi esposo. Yo le dije, mi esposo es británico, a veces se altera con esta situación que hay, con esta jungla que a veces tenemos en nuestras vías. Y yo estaba en otro lado, yo hablé con la gente de tránsito. La gente de tránsito le explicó muy bien, muy calmada al señor, es que aquí el que infringió la norma fue usted, porque el quien tenía la prelación de la vía era el señor, o sea, mi esposo. Entonces, muchas veces cuando no asumimos sus responsabilidades por plena desconocimiento, y desafortunadamente es cuando tiene que venir la autoridad a decirles, oiga, haga. Ahí teníamos nosotros 2 decisiones. Nos íbamos a conciliación, que conciliación es en un centro de conciliación, lo que se hace en la vía es una transacción, y nos decían, pues llame a su abogado, que nosotros teníamos seguro por todo riesgo. Si tú llamas al abogado, entonces terminamos mal o bien nosotros perdiendo. Después los tiempos del centro de conciliación. En los centros de conciliación, quien pierde es el que tiene que asumir todos los costos. Nosotros sabíamos que él iba a perder. Pero una persona que se coge de 50,000 pesos, pues sabes que no tiene los diferentes recursos para hacerlo. ¿Qué tanto puedes ser flexible en la vía? ¿Y qué tanto puedes hacerle entender a las personas? Ahora vamos a hablar con el proceso sancionatorio. Vamos a empezar aquí. Hay la comisión de una infracción. ¿Qué hace la autoridad? Ordena detener la marcha del vehículo y extiende al conductor la orden de comparo. Perdón, no les estoy dejando de mi pantalla. Qué pena con ustedes, estoy hablando solita, dejarles ver. Ya. Entonces, comisión de una contravención. Detener la mancha, extender al conductor la orden de comparendo. Como dijimos, la orden de comparendo es una carta de amor. Bueno, sé que no, pero es la mejor forma como verlo. Es una carta o es un documento en el cual le extienden, en el cual le están diciendo que tiene que ir a comparecer. ¿Y qué es comparecer? Es ir a una audiencia pública a dar la libre versión de los hechos en los cuales se me imputa que yo presuntamente cometí una infracción de tránsito, violé la norma. Eso es la orden de comparendo. Por eso cuando hablamos de impugnar la orden de comparendo, de apelar la orden de comparendo, no estamos usando un buen lenguaje. Porque cuando tú impugnas es cuando es algo ilegal, pero es que la orden de comparendo es una invitación para ir a dar tus descargos. Y cuando estamos apelando es cuando ya se dio la decisión sancionatoria y tú no estás de acuerdo con esa decisión sancionatoria, entonces quieres entrar a definir o a determinar tu responsabilidad en todo ello. No hay imagen. Me dicen si hay imagen, por favor. Bueno, entonces esa es la orden de comparendo. ¿Y qué más pasa? Que llegue y la autoridad le informa al ciudadano que tiene 5 días hábiles para ir a solicitar audiencia. ¿Sí? El conductor, el presunto contraventor, no conductor, el presunto contraventor tiene 2 posibilidades.
¿Asumo que cometí la falta o no asumo que cometí la falta? Si no asumo que cometí la falta, ¿sí? Me presento ante la autoridad de conocimiento dentro de los 5 días hábiles siguientes y ahí me asignan una cita, ¿sí? Entonces, entonces, solicito audiencia pública, presento una audiencia, se realiza la audiencia pública, lo vemos aquí abajito, como ustedes lo ven. Se suscribe un acto administrativo, que es la resolución, esa resolución se registra en el CIMIT y se hace una notificación en audiencia pública en presencia del implicado. Ahí mismo se le dice, usted se absolvió, usted se sancionó y cuánto es el valor de su multa. Ahí tienen que pagar, como muy bien lo dijeron, el 100% de todo. ¿Sí? Pero, ¿qué pasa si el contraventor asume la comisión de la falta? Entonces, si se paga antes de los 5 días siguientes, solamente se paga el 50% de la multa y se hace un curso. Si pago a los 20 días, se paga el 75%, pero igual se hace el curso. ¿Sí? Si no se paga en las oportunidades antes indicadas, o sea que no pago antes de ¿cuántos días? De 20 días. Entonces se tiene que cancelar el 100% de la multa, ¿sí? Más los intereses moratorios. Ya a nivel del organismo de tránsito, si pasados 30 días la persona no pagó, la persona no fue a audiencia ni nada, la autoridad de tránsito tiene que celebrar una audiencia pública, suscribir un acto administrativo y se hace una notificación en estrados. ¿Qué es notificación en estrados? En el cual llegue y se les dice por acta, ahí en sus carteleras o por internet, que han sido sancionados y cuál es el valor de la multa que deben pagar. ¿Qué es lo interesante? Que si hacen el curso, igual pueden hacer en la misma jurisdicción, entonces se paga completamente al organismo de tránsito los 50 al 75%. Si es en otra jurisdicción, ¿sí? Entonces el 25% es para la CIA y el otro 25 o 50%, dependiendo de cuándo se haya pagado, al organismo de tránsito donde se realizó, donde se cometió la infracción de tránsito. ¿Sí? Y todos esos puntos que dicen ustedes ahí que ven CIMIT es cuando se registra esa información a nuestro sistema integrado de multas por infracciones de tránsito. Si se dan cuenta, desde extender al conductor la orden de comparendo a ser sancionado, pasa tiempo, no es inmediatamente. Vamos a ver qué sucede cuando es por fotodetección. ¿Sí? Cuando es por fotodetección, las cámaras salvavidas, ahí el asunto se complica un poquito, porque primero toca verificar en dónde fue, cuál es la última dirección que tiene registrada en el RUN. Por eso se les recomienda a las personas que tengan siempre actualizado el RUN. Ese proceso sí es automático. Tú me estás diciendo, Wilmer, que en esos casos la autoridad siempre tiene razón. He conocido varios casos donde es absuelta la persona. El asunto es que tienes que saber defenderte. ¿Sí? Ahora, llega y dice, se detecta la infracción por medios tecnológicos y se emite ahí mismo la orden de comparendo. Se consulta el RUN, cuál fue la dirección. Si es posible identificarlo, a los 3 días toca enviar un correo de notificación con soporte de qué fue lo que cometió mal. Si no es posible identificarlo, ¿sí? Ahí es donde a nosotros generalmente nos mata, porque llega y dice que se notifica en sitio web o en un lugar de acceso al público. Por eso es importante que estemos constantemente verificando el CIMIT. Ya ahorita miramos, David, lo que tú estás diciendo. Ahora, si fue indebidamente notificado, ¿sí? Entonces, toca nuevamente hacer la notificación y puede aplicar a los respectivos descuentos. Se identifica que debe presentarte ante la autoridad de tránsito dentro de los 11 días. Si ven que los tiempos cambian, si se presenta el inculpado, tenemos todo el tema
nuevamente posible, y si no se presenta, pues también tiene que pagar, pero también son los tiempos diferentes. Paga los 11 días hábiles siguientes o paga los 26 días hábiles siguientes, el 75% o el 50%. ¿Sí? El resto, todo el procedimiento es exactamente igual. ¿Cuál es el quick de este asunto? Mirar el tema de la notificación. ¿Dónde fui notificado? La invitación, como les digo, siempre verificar el CIMID constantemente para saber dónde están. Verifiquen sus datos del RUND. Si presten su vehículo, inmediato a los 2 días. Miren si hay alguna orden de comparendo. Por favor, hagan traspaso de sus vehículos. Mientras el traspaso no esté hecho, usted continúa siendo responsable de ese vehículo. Aquí nos están haciendo una pregunta. Sí, señora Mónica, siempre se habla de días hábiles. David Sierra, si pasan los 30 días y el presunto contraventor se da cuenta que el comparendo está mal elaborado, ¿qué se puede hacer? Eso tiene que ser inmediatamente en los 5 días, porque ya por el procedimiento, si ya pasaron los 20 días, ya se asume que tú estás asumiendo la responsabilidad. Entonces, inmediatamente que tú veas que está la orden de comparendo mal elaborada, vas a solicitar la audiencia. ¿Que la audiencia se hace en los primeros 5 días hábiles? No. Eso puede ser mucho tiempo después. Pero no todo está para las personas. Está mal para las personas de un tema que se llama caducidad. Dos preguntas, ya ahorita vamos a las dos preguntas. Entonces vamos a la pantalla completa. Nuevamente ven cositas locas, ocultar, la cámara. No, esta no es la presentación, qué pena con ustedes. Esta es la presentación. Bueno. Resulta que hay dos fenómenos que son la caducidad y la prescripción. A ustedes le hicieron una orden de comparendo, ¿sí? Y la autoridad tiene un tiempo para hacer la audiencia pública con la resolución en donde a ustedes lo sancionan. Esa se llama caducidad y acción sancionatoria. Si esos tiempos no se dan, ustedes pueden solicitar una caducidad. ¿Cómo la solicitan? Por derecho de petición. Fueron sancionados, pero el organismo de tránsito no les cobró, cobro coactivo, etcétera. Entonces, ahí se habla de prescripción. Entonces, hay que aplicar sobre la sanción. Ustedes ya no tienen que pagar. Estos dos fenómenos, ¿hacia dónde trabajan? Hacia la ciudadanía, donde la autoridad, el organismo de tránsito, tiene perdido el derecho a iniciar el coactivo contra el implicado. Y el organismo de tránsito, pues sencillamente, no puede recaudar ese dinero. Y esa pérdida de ese derecho se da en el transcurso del tiempo. Hay cualquier cantidad de órdenes de comparendo caducadas y prescritas. Ustedes, si conocen de alguien, lo que tienen que hacerse es solicitar por derecho de petición, la caducidad o la prescripción. Ahorita les voy a decir cómo miramos eso. Entonces, la prescripción está contemplada en el artículo 159, tiene 3 años. Ese es el término de ellos. Y la caducidad, ¿sí? Tiene 1 año. Desde el momento en que ustedes les impusieron o a la persona se le impuso la orden de comparendo, si al año no fue realizada la audiencia pública, no fue realizada la resolución, ahí ustedes pueden solicitar caducidad. Pero le realizaron la caducidad y no se hizo otro documento, otra resolución, donde a ustedes se les estaba cobrando por cobro coactivo, tienen derecho a la prescripción. Por eso muchas veces ustedes encuentran publicidad que dice, les bajamos sus órdenes de comparendo legal. ¿Cómo es legal? Si tenemos caducidad, si tenemos
prescripción o si hemos sido mal notificados en el caso de las órdenes de comparendo por sistemas de detección electrónico. Ay, me faltó preguntarles este. Esta es una línea de tiempo donde se dice en qué momento puede pasar. Hay cualquier cantidad de órdenes de comparendo que están prescritas y están caducadas, pero muchísimas. Y es el ciudadano el que tiene que solicitarlo por orden de comparendo, por derecho de petición. ¿Cómo lo verifica? En el CIMIT, con su documento de entidad. Está la orden de comparendo, después le tiene que salir el acto sancionatorio o resolución. Cuenten el tiempo. Si el tiempo es más de un año, resulta que pueden solicitar caducidad. Y si no se han comunicado con ustedes para antes de los 3 años, no les han contado a ustedes, pueden solicitar la prescripción. Ahora sí vamos para la sección de preguntas. Vamos a quitar esto porque se ve muy chistoso. Muy bien. A ver, aquí nos dice que, ¿qué pasa con la suspensión de la licencia de conducción por reincidencias? Bueno, hoy en día, como que ustedes escucharon la charla con la doctora Sandra Tapias, el sistema está supremamente actualizado. Ellos tienen 24 horas, desde que a ti se te impuso la orden de comparendo, ellos tienen 24 horas para registrar el CIMIT. Hoy en día es muchísimo antes, porque ya están las comparenderas electrónicas que casi que registran automáticamente la información del CIMIT. ¿Sí? Lo mismo pasa con los pagos. Cuando tú has pagado, casi que inmediatamente la información es registrada, porque hay la relación, hay web service y una cantidad de información para que se registre. Eso también pasa con las reincidencias. Cuando viene el documento de identidad y la persona ya ha tenido varias infracciones de tránsito, ahí inmediatamente les hacen el acto sancionatorio en el cual les retiran su licencia de tránsito por el término que se suspende, perdón, es por un tiempo, 6 meses, un año, y después ya sencillamente se cancela. Toca mirar cada caso. Pero, nuevamente yo hablo de lo personal. Una persona que es un borracho, que lo cogieron la primera vez, la segunda vez no, ese es un peligro para la ciudadanía. Pero hay otras personas que, por ejemplo, son los de servicio público. Entonces toca empezar a analizar qué es lo que sucede con cada uno de ellos. Pero el registro y todo está para que rapidito se lo quiten, porque no se quiere tener buenos actores viales. ¿Cuánto tiempo tiene la autoridad para notificar la transgresión de una norma por medios tecnológicos? Vamos a volver a ver el flujograma. El flujograma tienen 3 días hábiles para reportarlo. ¿Qué es lo que pasa con esos 3 días hábiles? ¿Sí? En el cual se les dice que está en curso en curso. Eso tiene, si es de una empresa, no solamente se lo notifica al presunto contraventor, sino también a la empresa. ¿Sí? Entonces, también cuando ustedes dicen cuánto tiempo tienen, miren muy bien en qué momento fueron notificados, cuándo fue ese acto. Porque si no fue en los tiempos, ahí es lo que se habla de debido proceso, no se llevó el debido proceso. ¿Qué sucede si el ciudadano se presenta en los días hábiles pero no le atienden? Uy, Wilma, esa es una olímpica. Han de atenderlo y asignarle la cita. Si no, tú debes dejar constancia, debes pasar un derecho de petición en el cual estás diciendo que acogiéndote a los numerales que hay de la determinada, asististe, tienes que tener evidencia que realmente asististe, que por qué no te atienden, tienes que tener también soporte de que por qué no te atendieron, ¿sí? Porque ellos inmediatamente difícilmente te van a atender, pero lo que sí hacen es ponerte una cita para más adelante. Un comparendo en cobro coactivo. El comparendo no está en cobro coactivo. Lo que está en cobro coactivo es la sanción. Quien le empieza a dar vida a todo este proceso es la orden de comparendo, pero la orden de comparendo como tal es solo una notificación, no es nada más.
Si has surtido la notificación y fuiste sancionado a través de un acto administrativo que se llama resolución, dame un momento de prender la luz, por favor. Entonces, ahí, ese cobro activo, ellos te van a cobrar hasta que tú cobres. Si ya inició el cobro coactivo, ese sí no prescribe. Bueno, creo que te estoy diciendo mentiras porque cuando hicimos el análisis estábamos mirando que creo que te debo la respuesta, porque cuando hicimos el análisis ya en el hecho administrativo, que es el que cobija todo esto, creo que eran los 6 o 10 años, algo así, pero tengo que revisar. Pero creo que sí. Tendría que empezar a verificar nuevamente toda la información. ¿Esto por qué quería mirarlos? Nosotros vimos que los accidentes de tránsito, ¿sí? No siempre, valga la aclaración. Generalmente es porque alguno infringió una norma de tránsito. ¿Hay que colocarle orden de comparendo? Sí, es lo ideal. ¿Sí? ¿Por qué es lo ideal? Porque estamos rompiendo nuestro pacto social de comportarnos bien en las vías. ¿Sí? Muchísimas gracias, Cristian. Cristian nos dice que sí prescribe a los 5 años. Muchas gracias. Y se cuenta desde la notificación del mandato de pago. ¿Sí? Entonces ahí es para que no es desde la fecha de la orden de comparendo, sino puede ser que a los 8 meses salió la resolución, no caducó. A los 2 años salió el cobro coactivo, la resolución de pago, ¿sí? Entonces, desde esa fecha, o sea, desde que el orden de comparendo empezó, y los casi 3 años, son 8 años en el que todavía estás en proceso. Entonces, íbamos en algunos lugares, y eso es algo que también quería aclarar con ustedes, no hagan cuentas. Cuando antes del... gracias, John. Antes de la ley 769, cuando estaba el anterior código, todos los hechos de tránsito eran conocidos y en su mayoría eran investigados. Cuando salió la ley 769 de 2002, a la policía, más que todo aquí en Bogotá, se hizo curso, el que ustedes bien conocen, muevan sus carros o los parto. Eso no es correcto porque igual, dentro de las excepciones que de unos vehículos estén en la vía es precisamente por accidente de tránsito. Pero ¿qué es lo que sucedía? A ellos, el resto de ciudadanos, los que no estaban inmersos en el accidente de tránsito, díganme si ustedes no se afanan por llegar rápido a sus casas. Entonces ellos hablaban de algo que se llamaba un principio de inmediatez. El principio de inmediatez es que rápido tenemos que darle solución y dependiendo de eso, vamos a mirar qué es lo que pasa. En la ley 1383 ya del 2010, 8 años después, entró un principio rector que antes no estaba, que era el de movilidad. Cuando ustedes se ponen a leer los antecedentes de la ley y la justificación, se entiende la movilidad como el derecho que tiene toda persona de desplazarse de un lugar a otro en el menor tiempo posible. Entonces ahí como de cierta manera le dieron caída o le dieron la legalidad al principio de inmediatez que tenía la policía. Entonces ellos seguían con ese tema de muévase o los parto. Y esa es una medida de presión, es una medida disuasoria. Ellos en sus órdenes de comparendo casi nunca colocaban la codificación de obstaculizar la vía, porque no podían colocarla. Ellos buscaban otras cosas para poder colocar la orden de comparendo. Mi invitación es siempre que puedan, tránsiten en la vía, porque si bien cuando uno está inmerso en el accidente es supremamente agobiante el tema, pero si son solo latas, son daños al vehículo, pueden arreglar con la otra persona y no estamos traumatizando el entorno, porque cuando nos ponemos en la otra posición de la persona que está desplazándose, es bastante incómodo el tema, ¿sí? Entonces es ver
las dos formas, las dos posiciones. En Medellín, la buena práctica, en otros lugares es la buena práctica. Si hay un accidente de tránsito, a los dos conductores, a los tres conductores, a las personas inmersas en el accidente de tránsito, solo daños, les extienden una orden de comparendo, ¿sí? No les podría decir cómo la codifican. Como vimos, la orden de comparendo es una invitación a comparecer, una invitación a dar la versión de los hechos, ¿sí? Y ya el inspector de tránsito es el que determina quién fue el infractor y los absuelve a alguno de los dos o los sanciona a alguno de los dos, dependiendo de cómo de las evidencias que presente. Ellos hacen muy buen ese ejercicio. Entonces, cuando dicen, es que yo tuve un accidente de tránsito y no me pueden colocar orden de comparendo, no. Si la autoridad primero vio que infringiste una norma, ¿sí? Te puede extender la orden de comparendo por ello. Si adicional a que evidentemente por el comportamiento que tuviste, por la conducción, se está infringiendo una norma, pues se extiende. Pero si adicional en los documentos, en revisión, en licencia de tránsito, etcétera, no la aportas, no la llevas, estás vencido, también puede colgarte por eso una infracción de tránsito, ¿sí? Y entonces ahí es lo que se llama concurso de infracciones. También, muy bien alguien lo explicaba, una infracción simple es la que generalmente se coloca cuando alguien se pasó semáforo en rojo, estuvo mal parqueado, en exceso de velocidad, porque es una transgresión a la ley, transgresión al contrato social que tenemos, pero no le afectó daños a nadie, o fueron casi conflictos, como vimos hace un rato. Pero si a esa violación de la norma ocurrió un accidente de tránsito, esa es una infracción compleja. ¿Sí? Jimmy, tú me preguntas que si la ley 769 va a cambiar. Pues hay periodos que dicen que va a cambiar, que la van a modificar, hay otros periodos que sencillamente lo que hacen son otras leyes que la modifican. Entonces es muy apresurado decirle. Ese rum que lo van a cambiar lo he escuchado hace 5 años. Entonces es complejo poder darte una respuesta. De la supervisión que uno pues, permanentemente tiene que hacerle a las cámaras, a las iniciativas. He participado en varias iniciativas que pues, al final no llegaron a ningún término. Entonces, todo depende. Juan Carlos Vargas nos preguntan que qué es una sanción administrativa en accidentes de tránsito. Bueno, en accidentes de tránsito puede irse por dos lados. Por el penal ¿cómo se paga? Con pena. ¿Y la pena qué es? Cárcel. Y lo otro, lo civil administrativo, generalmente es con dinero. Entonces, a la víctima se le indemniza o a las familiares de la víctima se les indemniza. Generalmente aquí es donde uno empieza a mirar y son los peritazgos donde tienen un valor impresionante. Cuando colocan la hipótesis en el IPAT, es eso, es una hipótesis que tiene que ser refutada o corroborada. Y ahí viene el ciudadano. Desafortunadamente, aquí no es, tú eres inocente hasta que se demuestre lo contrario, ¿sí? Tú eres culpable hasta que demuestres que eres inocente, entonces tienes que tener muy bien cuáles son todas las pruebas. No, sí, yo, la conciliación unitaria por lesiones. Chicos, más preguntas, ¿cómo les pareció la charla? Quería empatar sistema contravencional con accidentes de tránsito, ¿sí? Porque si bien tienen connotaciones diferentes, el asunto es entender que muchas veces, desafortunadamente, los accidentes suceden porque alguno de nosotros infringió una norma. Pero muchas veces al infringir esa norma es porque las vías, porque el sistema nos lleva a ello. Y eso es algo que quiero que entendemos. La seguridad vial es un sistema. La seguridad vial es un todo. Y en ese todo también están la organización, si es una empresa, la persona por los hábitos que esta persona tiene,
pero también está la ente administradora o reguladora por los sistemas que nos aportan y nos lo dan. Entonces, ¿quieren algo más? Estamos muy, ¿sí? Estamos 15 por acá y 9 por acá, 22 personas. Muchísimas gracias por escucharme. Hoy nos extendimos un poquito más. Mañana lunes estoy mirando con Hernán Darío, que se había comprometido con nosotros. Estoy buscando para verificar. El martes, qué pena con ustedes, voy a buscar mi agenda que tenemos el martes. El martes ustedes querían saber sobre todo el tema de Cospicuí, de las cintas en los vehículos, entonces nuevamente están Averi con nosotros. El miércoles, es un tema hermoso, que es seguridad vial en niños. Vamos a tener a Camilo Cano. Él trabajó en la Agencia Nacional de Seguridad Vial, trabajó en el CIMIT, trabajó en WRS, y tiene un amor y un encanto por el tema. El día jueves tenemos un súper conversatorio. Tenemos a un costarricense, un argentino, y estoy buscando que Juan nuevamente nos termine, no nos acompañe, perdón, porque queremos hablar de qué va a pasar con la seguridad vial cuando terminemos con el coronavirus, ¿sí? ¿Qué va a suceder con todo ese proceso? Entonces, va a ser un top one, chicos. Eso no se lo vayan a perder, que tenemos expositores de primer nivel. El viernes vamos a tener al subdirector de la TINCAR. Ustedes saben quiénes son ellos, son los que realizan las pruebas para ver la seguridad de los vehículos en Latinoamérica, que me dijeron que eso era un milagro conceder este tipo de eventos. Entonces, aprovecharlo bastante, bastante, es muy, 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 muy enriquecedor. Si todo va bien, el sábado volveremos con plan estratégico de seguridad vial, el componente número 2, comportamiento humanos seguros. El domingo nuevamente estarán conmigo, o sea, yo bajo la audiencia por ser domingo. Vamos a tener otro tema de investigación de accidente de tránsito, vamos a mirar el tema del IPAT, y la siguiente semana aquí nos están haciendo, sí, Jesús, psicología en la conducción. Estoy haciendo ese contacto de un psicólogo experto en ello. Estamos mirando. Si ustedes tienen algún recomendado, yo con mucho gusto hago todas las averiguaciones del tema, porque a veces un poquito complejo. También quiero traer a Víctor Irurate. Él nos va a acompañar el jueves, pero lo ideal es que también nos dé desde su tema como especialista. Es una persona que por años ha investigado accidentes de tránsito y escribió un libro de investigación de accidentes de tránsito y peligro, de los pocos libros que hay escritos en español. Entonces, a ver si nos cuenta un tema de ello. ¿Qué más proponen? Este espacio es de ustedes. También hemos hecho acercamientos, plomos de Averi, que les encantó el grupo, les encantaron ustedes, y dijeron que vamos a tener otro tipo de especialistas de otras partes, de Argentina, de México. O sea, lo mejor para ustedes está en sacarles el mejor provecho o no. De todas maneras, también estoy haciendo el diseño del curso de investigación con actividades, con todo, y del curso de señales de tránsito, que espero no sea muy útil. Bueno, algo más. Si quieren, ya pueden abrir los micrófonos para que puedan despedirse, ¿no? ¿Nadie se atreve a hablar? Oh, Dios, así intimido. Ay, Juan Carlos Vargas, eso es hermoso ese tema que tú propones. Enseñanza a personas mayores. Algunos de los que están aquí fueron estudiantes míos y se dan cuenta que después vamos a tener un tema de pedagogía, educación vial, eso es hermoso. ¿Alguien quería hablar por ahí? ¿Quién quiere hablar? Muchas gracias por tenernos en cuenta, ingeniera, y ojalá que sigan presentándose estos temas para el conocimiento de cada uno de nosotros. Muchas gracias.
Con mucho gusto, se hace con todo el amor. Quien ama seguridad vial, ama seguridad vial. Esto no es de normas ni de leyes, esto es un estilo de vida. ¿Alguien más? ¿No? Bueno, les mando millones de besos, bendiciones. Cuando terminemos, lavémonos las manos. Por favor, un spray con alcohol para sus celulares, para sus portátiles. Estemos constantemente desinfectando nuestras áreas y pensamientos positivos e ideas para la seguridad vial. Ah, les tengo una super idea. Ustedes me dicen si la hacemos o no. Hagamos un wiki de seguridad vial. Yo lo creo y entre todos lo alimentamos, cada uno cogemos un tema y así nos enriquecemos entre todos. Ustedes me dicen, chao. Cristian, perfecto. Lo podemos trabajar. Muy bien. Marcos, ese tema lo vamos a tratar el miércoles con Daniel Cano. Es que el tema de investigación de accidentes, con ustedes llevo 3 clases tomando solamente como 2 horas y son 3 días. Entonces, ustedes me dan ideas, chicos, yo gestiono. Entonces, ha sido un placer. Inviten a sus amigos, inviten a sus compañeros. Ustedes se dan cuenta que trato de hacerlo en lenguaje muy sencillo y buscamos que todos nuestros expertos lo hagan en lenguaje muy sencillo, porque lo ideal es que cuando terminemos este confinamiento no tengamos ese número de víctimas tan absurdos que tenemos. Bueno, entonces, y si John, tenemos el tiempo para podernos conectar. Si todo va bien y esto grabó bien, la charla la vamos a subir por YouTube. Entonces, confiemos, por favor, crucen los deditos, ya hoy nos fue mejor. ¡Chao!